Vamos a hablar de la victoria electoral resonante que ha tenido Javier Milei ayer en las elecciones de medio mandato, que, si recordáis, era lo que estábamos esperando todos desde el momento en que Javier Milei logró llegar a la presidencia de Argentina. Sabíamos que tenía muy poco apoyo en el Parlamento, en la Asamblea Nacional Argentina, y por lo tanto lo que fuera a pasar en estas elecciones era trascendente para el proyecto social, económico, político que presenta y que representa el presidente de Argentina. Y el asunto ha sido un éxito. Hemos visto cómo ha ganado con más del 40% de los votos, que sus adversarios del peronismo se han quedado bastante atrás y que ahora nadie va a poder vetarle, en principio, los planes de reformas y legislativos que vaya a tener en el futuro. Más al contrario, ahora al dominar el 30% de las cámaras van a ser los propios miembros de la coalición de Javier Milei los que puedan vetar, por ejemplo, esas políticas o esos proyectos de incremento del gasto público, de tratar de acabar con el superávit primario y con el superávit presupuestario que ahora mismo tiene el gobierno de Javier Milei, y por lo tanto su posición en términos de hacer avanzar no solamente la libertad, sino también su propio programa político, pues se han multiplicado. Esta era una de las circunstancias que yo comentaba desde el principio que constituían uno de los límites importantes para todo este proyecto y, bueno, pues se ha sorteado, yo creo que con un resultado realmente espectacular en ese sentido. Tengamos en cuenta que cuando se inicia la labor de gobierno de Javier Milei, los problemas de todo tipo, económicos y sociales de Argentina, eran inmensos, pero que para tratar de solucionar esos problemas había que proceder a unas medidas durísimas que iban a caer sobre las espaldas de los propios argentinos. Y ese era uno de los grandes límites. ¿Cuál sería la capacidad de resistencia del ciudadano ante una recesión inducida sobre la economía argentina y, por lo tanto, todos los efectos económicos que eso iba a implicar? Pero esto era necesario, en primer lugar, para domeñar fiscalmente la economía argentina y, por otra parte, para tratar de limpiar los pasivos del Banco Central de la República de Argentina para que éste se dejara de ser el elemento que sostenía las finanzas públicas a través de la emisión monetaria. Esas dos patas del banco han sido en lo que ha estado peleando y luchando de forma intensa el gobierno de Argentina hasta momentos recientes en que nos hemos encontrado con un problema, y era el problema de la sobrevaloración del peso, que la falta de una sensación de que esta vez sí era distinto, que Argentina se orientaba por fin a una política que no iba a caer en los mismos errores del pasado, llevó a una sobreapreciación del peso que puso en peligro la lucha contra la inflación. El gobierno de Argentina tomó la decisión de tratar de controlar ese tipo de cambio del peso con el dólar, con una fijación, un mantenimiento de un tipo de cambio semifijo que, bueno, teniendo en cuenta las reservas de divisas que tenía el Banco de Argentina, el Banco Central de Argentina, pues ponía en grave peligro la situación económica, porque en algún momento se podría haber dado la circunstancia de no tener bastantes dólares para poder responder a la demanda de dólares que existía y que ha estado existiendo hasta hace nada, quiero decir, hasta hoy en Argentina, de tal forma que hubiera que haber devaluado el peso. En ese caso, todos los inversores extranjeros y todo el mundo que confía en el proyecto de Milei habría visto que Argentina seguía en lo de siempre, que íbamos a tener otra espiral inflacionista en la que el gobierno no es capaz de proteger el tipo de cambio, no tiene reservas necesarias para hacerlo y por lo tanto tiene que dejar que el peso se hunda y que la gente diga, bueno, pues efectivamente ahora las importaciones van a ser más caras, la inflación va a crecer, estamos otra vez en lo que ya ha pasado tantas veces en el pasado. Es cierto que la intervención del Tesoro de los Estados Unidos, de Donald Trump y de Scott Bessent, salvó la situación, pero quedaba ver si los argentinos iban a tomar la decisión de apoyar también el proyecto de Javier Milei, o si lo iban a abandonar, si ya cansados de la situación económica que va mejorando, pero que no acaba de sacar a Argentina de la situación, principalmente por las dificultades que tenía hasta ahora la coalición de Milei para poder sacar adelante sus proyectos, pues el público podría haberse cansado definitivamente y haber abandonado a Milei en las urnas.
Si eso hubiera ocurrido, hubiéramos visto una multiplicación del efecto que ya se vio en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Cuando se produce el éxito peronista, inmediatamente los inversores empiezan a decir, Dios mío, vamos a volver a lo de siempre, huyamos de aquí. Y ese huyamos de aquí suponía incrementar el tipo de interés de la deuda pública argentina, porque la gente dejaría, bueno, es lo que vimos, dejaron de desear tener deuda argentina y la vendieron. Ante la bajada de ese precio creció la rentabilidad de los bonos argentinos y ahí se veía uno de los posibles efectos de una derrota electoral de Javier Milei en estas elecciones y hubiéramos visto pues, que la huida hacia el dólar habría sido todavía más precipitada. La gente hubiera vendido sus participaciones en acciones argentinas diciendo, bueno, pues va a volver lo de siempre. Y eso podía haber pasado ayer. Ayer podía haber ocurrido que la visión en el mundo de Argentina sería, estamos volviendo a lo de siempre. Y por lo tanto, a un fracaso que ya conocemos. En ese caso hubiéramos visto hoy subidas elevadísimas de los tipos de interés del rendimiento de los bonos en Argentina, hubiéramos visto caídas espectaculares en las bolsas, con toda probabilidad, e inmediatamente la imposibilidad quizá de poder defender el peso y una devaluación, y hubiéramos vuelto a empezar. Argentina hubiera vuelto a empezar un ciclo que ya es tan conocido desde el pasado. Estaba yo recordando cómo recién llegado Milei al poder, aquí en España se hizo un reportaje por parte de un periodista que es muy conocido, Jordi Évole, en el que se hablaba de las villas miseria. Y se hablaba para enfatizar que la política fiscal de Javier Milei iba a afectar a esos planes, a esas subvenciones que recibían todas esas familias, cuando no se ponía el foco en lo realmente importante, y es que esas villas miseria es lo que se había ido construyendo a lo largo del tiempo con las políticas económicas previas, es decir, con las políticas económicas del peronismo y el kirchnerismo. 5 millones de argentinos viviendo en situaciones miserables, con barrios enteros que no están asfaltados y que no tienen ni siquiera alcantarillado. Y sin embargo, aquel programa disparaba directamente contra Javier Milei como si hubiera sido Javier Milei y sus políticas las que hubieran generado esa realidad y no llevaban ni un mes en el puesto. Bueno, pues ahora Argentina tiene que reiniciar el camino, enfatizar el proyecto en el que ahora mismo está para alejarse de las posibilidades de volver a ser lo de siempre, de que Argentina una y otra vez cometa siempre los mismos pecados. Incluso un artículo de Wall Street Journal se preguntaba por lo mismo. ¿Será esta ocasión diferente o vamos a estar asistiendo una y otra vez a lo mismo en Argentina? Claro que la cuestión ahora es qué hacer. No todos, pero casi todos los economistas liberales que yo observo están demandando de Milei que, en primer lugar, libere el tipo de cambio, deje flotar libremente el peso y que asuma el golpe inflacionario que eso pueda tener. Teniendo en cuenta que por ahora esa sobreapreciación del peso parece más relacionada con la desconfianza en que el proyecto de Milei pudiera culminar, entiendo que no hay razones objetivas para que esa sobreapreciación se mantenga en el tiempo. Creo que la confianza de los inversores internacionales se ha recuperado, que ver que el proyecto de Milei va a seguir adelante produce confianza en los inversores y que, por lo tanto, el dejar flotar el peso produciría un impacto inflacionario que no duraría mucho tiempo. Y eso permitiría, finalmente, bajar tipos de interés porque, para protegerse de esa posible devaluación, el gobierno argentino produjo una contracción monetaria muy violenta que ha llevado a los tipos de interés por encima del 70 y aproximándose al 80%. Y por lo tanto, también se daría aire para poder reducir esos tipos de interés y dejar de tener frenada la economía. Por otra parte, se iniciarán los proyectos de reforma de las pensiones, laboral, fiscal, que son tan importantes para poder ir avanzando. Y con la mirada puesta en última instancia en la promesa fundamental de Javier Milei, que es quizá el punto más inquietante y del que, bueno, pues existe más incertidumbres porque es algo que se ha experimentado en países pequeños, pero no en una nación
tan grande como Argentina, que es la dolarización. Sabemos que Javier Milei no quiere dolarizar en realidad, lo que quiere es una competencia de monedas. Para tener una competencia de monedas y que los bancos comerciales emitan su propia moneda, quiero decir, su propia moneda que estaría denominada, entiendo, en dólares, pero que compitan entre ellos creando activos financieros, sería necesario, entiendo, una reforma financiera. Es verdad que ahí nos vamos a encontrar con la duda y habrá que ver hacia dónde tira Javier Milei, de si lo necesario sería un sistema bancario de competencia libre con reserva del 100%, o que esa reserva fuera fraccionaria y que cada cliente, sabiendo lo que firma con su banco, esté dispuesto a aceptar que las reservas sean fraccionarias en mayor o menor medida. Este tipo de polémica seguramente la conocéis los que tenéis más información acerca de la Escuela Austríaca de Economía por el debate que existe acerca de si es imprescindible un coeficiente de caja del 100% para los bancos o no, y que han protagonizado dos eminentes profesores, buenos amigos, Philippe Bagus y Juan Ramón Rayo. Veremos por dónde discurre esto. Por ahora entiendo que hay que darle otra vez la palabra a los ciudadanos, que ellos sean los que, manejando sus propios intereses económicos, decidan qué cantidad de dólares, qué cantidad de pesos son lo que desean tener. Ahora mismo con el swap que se ha aprobado de los Estados Unidos hacia Argentina, es verdad que Argentina puede disponer de recursos suficientes para dolarizar, aunque entiendo que el swap no está destinado a ese propósito. Veremos cuáles son las decisiones, pero un banco central que actúe de forma independiente y que tenga una política ortodoxa sigue siendo una alternativa para poder discurrir estos próximos meses en la búsqueda de una forma de concebir del sistema financiero que sea distinta. Ya veremos qué medidas se van tomando por parte del gobierno de Argentina, pero a mí me dice el profesor Jesús Huerta de Soto que Milei está comprometido a llevar a cabo su política de cerrar el Banco Central. Y por lo tanto tendrá que dar una alternativa a ese Banco Central. Y esa alternativa entiendo que va a ser una competencia de monedas, una competencia libre entre bancos, en el que la moneda de referencia vaya a ser el dólar. La dolarización obviamente también tiene sus riesgos porque no deja de ser de poner al país al albur de cuáles sean los tipos de interés que se vayan marcando en los Estados Unidos. Y si existe algún tipo de crisis bancaria o financiera, no tener la herramienta de soportarla con un banco central que pueda rellenar los agujeros que se produzcan en los bancos comerciales. Pero es cierto que un sistema de banca con reserva del 100% evitaría en gran medida todos esos males, pero podría añadir otros. Podría añadir otros como una contracción muy severa del crédito. Es por eso, por ejemplo, que Juan Ramón Rayo defiende más una opción de banca libre en la que cada uno de los bancos pueda actuar con reservas fraccionarias. En cualquier caso, estamos abriéndonos a una situación nueva. Alguno dirá, no es nueva, llevan gobernando ya desde 2024, y esto es cierto, casi 2 años. Nueva en el sentido de que se va a poder llevar a cabo el programa de desregulación y de liberalización de una forma más clara y más amplia, que van a poder llegar a acuerdos en la Asamblea Nacional más fácilmente con otras fuerzas políticas, por ejemplo, con los gobernadores, y que por lo tanto el programa político y económico de Javier Milei sigue adelante. Yo creo que siendo la mejor posibilidad que tiene Argentina ahora mismo de salir de un marasmo histórico que ha llevado al país a unos niveles de pobreza inmensos que se están corrigiendo precisamente por estas políticas liberales. Así que para mí hoy es un día de satisfacción, de alegría. Creo que estaríamos hablando de una situación ahora mismo turbulenta en el caso de que Javier Milei hubiera perdido las elecciones, lo cual hubiera sido enormemente paradójico. Alguien, en este caso la oposición, gana las elecciones y vemos cómo de repente el país entra en una espiral y caos de turbulencia económica. Pues darle la enhorabuena a Javier Milei, yo creo que también se la podemos dar a los argentinos y ahora a quedar a la espera de que las reformas que quedan por hacer y los programas diversos económicos que quedan por implementar
puedan implementarse y sean efectivamente capaces de desatar las posibilidades económicas que tiene el país. Porque ese es el otro límite del cual yo siempre os he hablado en el canal. El límite de cuál va a ser la capacidad que tiene Argentina para aprovechar esas oportunidades de hacer negocios, tanto por el capital humano que tiene como por el capital físico y también por la financiación. Yo creo que el problema de la financiación queda resuelto en el sentido de que los inversores extranjeros se ven respaldados y creo que se van a animar a entrar a invertir en todo lo que puedan en Argentina, porque Argentina es un país con posibilidades inmensas. El capital físico, bueno, pues supongo que ahora mismo lo que aporta el Estado estará, entre comillas, muy dañado. No conozco en detalle el tema, pero si el gasto público se ha retirado y los gastos, por ejemplo, de mantenimiento, conservación de infraestructuras, pues no han sido todo lo intensos que deberían ser, pues habrá que evaluar toda esa situación. Y luego está el capital humano, lo que los argentinos sean capaces de hacer por ellos mismos para generar PIB. Y yo siempre tengo una gran fe, una gran confianza en esa capacidad de la gente y especialmente de un país que siempre hemos tenido por enormemente culto. Pues que lo vayan demostrando. Así que, jóvenes, esto es lo que os quería comentar brevemente esta mañana de alegría para los que defendemos el libre mercado y la libre iniciativa económica. Y nada más, busco la puerta de salida y nos vemos muy pronto. No sin antes pediros que os suscribáis, activéis las notificaciones, le deis a eso de hypear, etcétera, etcétera.